Hola, me llamo Patricia Pozo Rosic y soy la directora del Migraine Adaptive Brain Center, que está ubicado en el Hospital Vallebrón, gracias a la ayuda y el apoyo de la Fundación La Caixa. Y hoy, con el contexto de la NEET de la recerca, queremos comentaros un poco por qué el concepto del cerebro adaptativo es interesante no solo para la migraña, sino también para la sociedad en general. Empiezo intentando definir un poco la complejidad que tiene el cerebro gracias a una cita de Eric Kandel. Eric Kandel es uno de los padres de un poco el estudio de la memoria en el cerebro, y él mismo se dio cuenta hace un tiempo que pues estudiar cerebro es algo complejo porque tiene estas capacidades computacionales un poco, dado que construye nuestra experiencia sensorial, regula el pensamiento y la memoria, y esto hace que luego se controle nuestra acción. Pero si os fijáis, empieza por esta experiencia sensorial, que es la que nos conecta con nuestro entorno. Yo pienso que una de las funciones principales de nuestro cerebro es sobrevivir. Y esta supervivencia la consigue con procesos adaptativos que tiene frente a su interacción con el entorno. Hemos de entender que el cerebro toma decisiones, es como si tuviésemos un ordenador, en base al input, a la información que le llega del entorno, sea el entorno interno, es decir, su propio organismo, o el entorno externo, lo que le rodea. Y frente a esta información va a tomar decisiones en sus acciones, en la memoria y en las diferentes funciones que comentaba antes con la cita de Eric Kandel. Entonces, este acceso al exterior, incluso al exterior interno, pero el acceso a lo que está fuera de nuestro cerebro y que le permite entonces interactuar con su entorno, la realiza a través de receptores sensoriales. Son estos sensores los que nos conectan a través pues, del olfato, la vista, el oído, el tacto, pero también sensores internos que, por ejemplo, nos dan información sobre si tenemos hambre, si tenemos sed o, por ejemplo, el control térmico de nuestro organismo. Al final, todos estos sensores tienen una relación muy directa con nuestro cerebro de forma bidireccional. Y es muy importante entender que cuando hablamos de que nos dedicamos a estudiar el cerebro adaptativo, nuestra función principal como neurocientíficos es intentar definir precisamente estas relaciones bidireccionales que tiene el cerebro y que le permiten irse adaptando a la situación en la que se encuentra. ¿Y por qué esto se realiza desde el punto de vista, o lo estamos haciendo desde el punto de vista casi del médico que se dedica a estudiar o ayudar a las personas que sufren migraña? Porque en el fondo, cuando uno quiere ahondar y estudiar de forma profunda y detallada las funciones cerebrales, porque hay una patología, por ejemplo, el Alzheimer, en el fondo se da cuenta, o nos damos cuenta como neurólogos, que vamos a comprender mejor la disfunción o la enfermedad cuando entendemos la función. Entonces, un médico, un neurocientífico que se dedica a estudiar Alzheimer, en el fondo conoce bien la función de la memoria. Y esto además siempre tiene un interés para la sociedad, porque al final que todos comprendamos mejor cómo funciona la memoria nos puede ayudar para diferentes, por ejemplo, habilidades cognitivas. El ejemplo en neurología ocurre con cada enfermedad, y pongo también en esta diapositiva el ejemplo del Parkinson. Pero uno se podría preguntar entonces la migraña, entre comillas, ¿qué función cerebral nos está ayudando a comprender mejor? Pues nos ayuda a entender nuestra adaptación sensorial. Esto es importante porque, como digo, es lo que facilita y permite que el cerebro vaya adaptándose al cambio y nos ayuda un poco a sobrevivir. Esta relación con el entorno, además, el comprender mejor qué circuitos son los que se activan, son importantes y equilibran esta adaptación, es importante y hay que tenerla en cuenta. Entonces, un poco de otra manera de explicar lo que estamos haciendo es entender que las respuestas que tiene el cerebro frente a estos estímulos que le llegan a través de los receptores sensoriales puede caer en un espectro, y entender que nuestra respuesta frente al estímulo no siempre es igual
es importante y marca, ¿no?, diferencias y diferentes funciones según cada biología. Y nosotros hemos entendido y averiguado que la respuesta que tienen las personas que sufren migraña es un poco diferente frente a la que tienen otros cerebros. Y nos imaginamos que el grupo de otros cerebros probablemente tampoco sea todo igual y que probablemente esta respuesta sensorial frente a los estímulos pueda caer en un espectro. Y esto es parte del interés de entender cómo el cerebro se adapta a los cambios del entorno. Estas diferencias que caerían en este espectro están definidas por qué filtros tenemos para interaccionar con el entorno, dónde tenemos ubicados los umbrales y qué respuestas se generan. Y si además esas respuestas son automáticas o son cognitivas, es decir, que vamos a interactuar para pensar cómo voy a responder a este estímulo. Y nuestra base es que al ser o convertirnos en expertos en entender el cerebro adaptativo, esto va a ayudar indirectamente a mejorar nuestro conocimiento sobre el cerebro migrañoso y podemos llegar a descubrir mejores estrategias para tanto adaptarnos mejor a nivel social, pero también a nivel de nuestra migraña o de la migraña de los pacientes que tratamos. Para poder hacer esto, el cerebro es un organismo, es un órgano, perdón, que está encerrado en una caja que es el cráneo y es difícil a veces abordar su estudio. Y estudiar el cerebro adaptativo supone tener diferentes perspectivas sobre el problema desde puntos de vista que aparentemente puedan parecer muy dispares, desde la neurofisiología, la genética, la anatomía, la neuroestimulación, la tecnología que utilizamos también para utilizar sensores que midan de forma no invasiva, la economía, la educación. Al final, estas sinergias van a permitir que podamos profundizar sobre nuestro conocimiento sobre esta función cerebral. Además, nosotros esto lo tenemos ubicado en Vallebrón, en el centro que os comentaba, y sí que nos preocupamos de hacer una investigación que esté vinculada directamente al paciente y es por eso que nuestra unidad de investigación está al lado de la clínica para que podamos interaccionar e interrelacionarnos con el paciente y aprender para y por nuestros pacientes. Además, eso lo hacemos con una medicina y también una investigación que utiliza tecnología, pero que se centra fundamentalmente en la persona. Hay que entender que no solo, como decía yo, entender el cerebro adaptativo, comprenderlo mejor es interesante para todos, pero pensad que el impacto que esto puede llegar a tener, por ejemplo, solo en los pacientes o las personas que tienen migraña es enorme. Hay más de 1 billón de personas en el mundo que tienen migraña y para que os hagáis una idea, incluso si se contabilizasen hay 82 millones de ataques cada día. Es muchísimo y cada ataque es un impacto muy grande para la persona, dado que ese día no puede pensar, no puede ser, porque su cerebro es como si estuviera en una silla de ruedas. Haceos a la idea de que la migraña es la segunda enfermedad neurológica más discapacitante a nivel mundial y en concreto en los mejores años de nuestra vida es la primera, es decir, que cuando entre los 20 y 50 años es la primera enfermedad y sobre todo en el oeste de Europa más discapacitante. Cuando hablamos de la discapacidad que genera y os comento que es como si nuestro cerebro estuviera en una silla de ruedas, a veces eso yo me doy cuenta que es difícil de entender porque aparentemente es invisible. Y esto genera estigma. Entonces, una manera de traducir estos datos que nos dan los estudios epidemiológicos es esta que os estoy poniendo ahora. Imaginaos pues, que entra en mi consulta una persona que tiene 54 años y que me cuenta que desde los 14 tiene ataques de migraña semanales, unos 2 días a la semana. Esto, multiplicado con matemáticas muy simples, nos traducen que ha tenido migraña en el fondo durante 10 años si se sumaran de forma consecutiva. El problema es que no son a veces todos los días, ¿no? Sino que son 2 días de 7 a la semana. Pues esos 10 años, hay que entender que durante esos 10 años esa persona es como si no hubiese vivido. Se ha perdido
como si no hubiera existido, porque ese día no ha podido interaccionar, no ha podido pensar, no ha podido ser, pues como si se hubiera perdido 10 años y es como casi si hubiese vivido 43 años en vez de 54. Entonces, la migraña, y me centro en esto porque creo que el estudio del cerebro adaptativo nos va a permitir entender mejor la fisiopatología de la migraña. Hay que entender que es una enfermedad genética neurovascular que condiciona una disfunción neurosensorial que se manifiesta con ataques discapacitantes y que debe y puede ser diagnosticada y tratada, y que consideramos desde aquí que mejorar el acceso a la investigación, a la innovación y a la educación son los pilares fundamentales para mejorar nuestro conocimiento neurocientífico sobre el cerebro adaptativo y también entender que esto va a tener un impacto sobre la sociedad porque nos permitirá tener mejores estrategias para aumentar nuestra interacción con el entorno, pero también para los pacientes que tienen, por ejemplo, migraña, dado que facilitará el encontrar soluciones y estrategias terapéuticas para ellos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Quiero simplemente recordaros que este tipo de vídeos y de contenido educativo está colgado y podéis volver a acceder a él en el canal de YouTube de la NIT de la Recerca, donde además encontraréis el resto de vídeos que se están haciendo bajo el auspicio de esta iniciativa. Muchísimas gracias por vuestra atención.